Empezamos la nueva reunión del canal, reunión número 38, mercados de tendencia alcista de fondo, análisis de acciones, ETF, criptos y más. El que no se sumó al grupo de Telegram, bueno, los invitamos, sí, acuérdense que se descargan la aplicación, nos buscan y vamos analizando noticias, opiniones, análisis, todo en el día a día. Y el disclaimer, acuérdense que esta es mi visión del mercado, de cada uno de los activos que vamos a ver, no es recomendación de compra ni de venta de ninguno, así que sí, vamos a empezar y vamos a avanzar, vamos a ver algunas noticias, calendario económico, índices e indicadores económicos que generalmente vemos todos los fines de semana, los índices bursátiles más relevantes y elegimos también hoy al DAX alemán para ver cómo está Europa, al menos una parte de Europa, y análisis de algunos activos más, lo que ustedes obviamente vayan eligiendo en el canal. En el vivo también los que están conectados, si quieren vayan escribiendo cualquier duda que tengan sobre algún activo en particular, que ahora terminamos de ver y analizamos puntualmente esos activos. Y noticias, vamos a ir ya a compartir directamente algunas de las principales noticias que tengo para mostrarles. Sí, avísenme los que están conectados nada más si ven en puntual la pantalla que estoy compartiendo ahora. A ver si alguien me puede confirmar y ya seguimos y avanzamos por si acaso. Perfecto, ahí me dice Ana y Gustavo que ok, así que vamos a analizar tres, nada más, dos del mundo, no hay tantos en realidad. Lo que más vi o el foco puntual está basado en las cripto, como ustedes sabrán. ¿Por qué? Porque hubo caídas claras, al menos en el corto plazo, para las criptos. Acá les voy a dejar dos noticias, una más relevante que la otra, al menos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si bien acá tenemos 10 criptonoticias que son interesantes, para mí la más relevante es que El Salvador sí convirtió el Bitcoin en moneda de curso legal, como ya varios sabrán. Habrá que ver qué relevancia tiene esto. ¿Por qué? Porque otra noticia, o dos más, mejor dicho, es que en principio Irán también está presentando, preparando un poco la cancha para evaluar el marco legal de las cripto y el Fondo Monetario Internacional expresando preocupación, ¿sí? De que El Salvador ya aprobó la ley de Bitcoin. Veremos qué va pasando. Después hay otros artículos que se los dejo para que ustedes lo lean. Donald Trump, obviamente, como hater de las cripto. Bueno, esto es otro dato en particular, pero bueno, ya Trump decían que los mercados iban a caer cuando asuma Biden. Eso no está pasando, independientemente de que esto es otra cosa, pero siempre con tweets polémicos Trump, inclusive cuando ya no es más presidente. Y bueno, después hay otros artículos también bastante interesantes, pero al menos de mi punto de vista esos son los más relevantes, con otra noticia, sí, que esta noticia también se las voy a dejar para que ustedes lo vean, que según un nuevo informe el precio de Bitcoin podría alcanzar los $85.000 en meses, porque varios indicadores son alcistas. A ver, ¿cuáles indicadores? Bueno, hemos compartido ya en el canal, se los voy a dejar, no vamos a leer toda la noticia, pero vamos a ir directamente a dos indicadores, a este en puntual, sí, del precio del Bitcoin y esta media, sí, esta media que va cambiando, que si nosotros vemos en dónde estamos ahora después de los retrocesos, es interesante cómo se está moviendo lo que es el precio, básicamente o en la banda de precio de este indicador, que para mí este no es tampoco el más relevante, sino que es este, ¿sí? Lo que tiene que ver con en qué zona nos encontramos del Bitcoin ahora respecto al halving y respecto de este indicador, que es el indicador stock to flow, stock contra flujo del Bitcoin, que fíjense, estaríamos en la parte amarilla, que acá abajo tienen un indicador que es el RSI, que es el que nos marcó ya algún piso, ¿sí? Cuando, al menos en las otras caídas, acá no, pero fíjense que acá sí lo teníamos, es esto que ustedes están viendo, que son los días, ¿sí? Antes de que se venga lo que es el halving, esta reducción al menos de cripto, del Bitcoin en puntual, que como sabemos Bitcoin es la madre de todas las criptomonedas, así que les voy a dejar también esa noticia para que ustedes la puedan analizar. Una noticia muy interesante, se las voy a dejar también en la descripción del video. Y en plano doméstico no hay mucho, la realidad sí, pero que Argentina autorizó el uso de emergencia de la vacuna china CanSino contra el COVID-19, con lo que veremos si esto lo que hace es a reactivar un poquito, ¿sí? la presencialidad, si esto hace que al menos en la Argentina tengamos un panorama un poco más claro en cuanto a, bueno, a la vacunación y demás, y que podamos ir saliendo con esta cuestión. Y calendario económico, cuáles son los eventos más importantes que nos esperan a lo largo de la semana. Dos en puntual, más allá del índice de precio de productor y ventas minoristas, dos aspectos que pegan o tienen que ver con la inflación de Estados Unidos directamente. Sí, el miércoles, decisión de tipo de interés de la Fed, sí, comunicado también de la Fed, que se reúne,
y peticiones por subsidio de desempleo el día jueves. ¿Sí? Esas son las, al menos respecto al calendario económico, los 2 días que a mi modo de ver van a ser los más volátiles de la semana. ¿Sí? Y en cuanto al indicador de miedo y codicia, este indicador que siempre traemos, que es un indicador de sentimiento contrario. ¿Por qué? Porque decimos que cuando este indicador nos está mostrando codicia extrema, es un momento de no preocuparse, pero al menos mirar de reojo lo que pasa en los mercados. Cuando tenemos miedo extremo, claramente es un indicador positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos indica que hay mucho pánico y nosotros no vamos a comprar cuando hay codicia, sino cuando hay pánico. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en la mitad, fíjense, ni con codicia ni con miedo, así que veremos a ver si esto se va moviendo, para dónde va variando. Así que dejamos también, así estamos en este indicador. Y dos más, fíjense que también les traje para compartir, para que ustedes ya se lo puedan ir anotando. Estos dos los van a poder usar en TradingView, en esta plataforma. No están en Investing, pero también se los dejo para que lo puedan ir utilizando, que tiene que ver con que es el indicador de desempleo, ¿sí? De desempleo civil en Estados Unidos, que si nosotros evaluamos el pico que tuvimos hasta los 14,82 puntos, ¿esto qué significa? Tenemos una media móvil exponencial de 200 periodos, que es la que divide el terreno alcista o bajista de este indicador. Cuando estamos alcista, claramente es una señal negativa de mercado. Ahora fíjense el descenso que tuvo esta línea, acá lo vemos en línea porque se ve bastante más claro. ¿Y ahora qué estaría pasando? Bueno, estaríamos llegando y cruzando la media móvil de 200 periodos. ¿Es algo, un aspecto positivo? Claro que sí, porque fíjense, el 2013 fue descendiendo hasta que la explosión la tuvimos en febrero del 2020. Este es un indicador bastante interesante para poder utilizarlo desde el punto de vista también del desempleo. Y ¿sí? BTC USD Short, así los shorts, que tiene que ver con los cortos abiertos, las posiciones cortas abiertos en Bitcoin, ¿sí? Fíjense que este es un indicador también contrario a lo que tiene que ver con el mercado alcista del Bitcoin. ¿Por qué? Porque mientras más posiciones bajistas haya abierto en las criptomonedas, indica que el precio va a intentar al menos descender. ¿En dónde estamos? Fíjense, en una directriz claramente bajista, porque el Bitcoin venía subiendo, y explosión de cortos. Esto fue el día 6 de junio. Fíjense, la EMA 200 estallada, explotada, y con un nivel próximo acá a los casi 19.977 puntos, que es la zona que no debería romper. ¿Por qué? Porque ya después sí, fíjense, nos vamos al pico que tuvimos de 30.693, esto fue el 19 de julio. Así que este es un indicador que les voy dejando, fíjense, ahora no, tampoco frena, ojo con esto, esto no implica que el Bitcoin vaya a subir o a caer únicamente con este indicador, pero también es otro detalle más para ir siguiendo, ¿sí? Así que recomiendo también agregarlo, y vamos a ver si ya para terminar, antes de analizar lo que tiene que ver con cada uno de los índices y los activos de la semana, ¿cómo fue la semana? Al menos en el S&P 500, tenemos muy fuerte Amazon, casi 4,39%, Adobe System, si este activo que lo llevo en mi cartera de largo plazo, ahora lo vamos a ver también cuando analicemos algunos activos. Microsoft, generalmente la gran mayoría del mercado bastante fuerte, sí, bastante flojo el sector bancario, el sector, sí, también de bancos regionales, y lo que tiene que ver con algún sector de cuidados de la salud, pero en general, fíjense, Eli Lilly, impresionante, casi 10,93%, y bueno, sector industrial, sector lo que tiene que ver también con cuidados de la salud, pero de consumo defensivo, también bastante flojito, pero la verdad que bastante bien dentro de todo el mercado esta semana que pasó. Vamos y ya de lleno a analizar un poco índices. Ahora estamos viendo el S&P 500, el S&P 500 que, bueno, volvemos a decir y a destacar porque el título de esta reunión era mercados alcistas, ¿sí? Claramente, ¿por qué? Porque estamos en mercados alcistas. Fíjense la fortaleza del principal índice que mueve los mercados. Esto no implica que mañana va a seguir siendo igual o que la semana que viene va a seguir siendo igual. Nosotros no lo sabemos, nosotros tenemos que ir acompañando en el día a día la tendencia. Y hoy la tendencia es una tendencia muy fuerte y muy alcista, inclusive el S&P 500 rompiendo máximos de la semana, perdón, sí, de hace varias velas atrás, de los meses anteriores, y llegando a la zona de los 4.240 puntos y activando una estructura de doble suelo hasta los 4.281 puntos. Veremos si lo cumple. Tenemos soportes lejísimos. Fíjense, el FIBO 38.2 de todo el último impulso alcista de marzo y el 61.8 que pasa recién por los 2.970 puntos. Disculpen quien mira esto conmigo todos los fines de semana, pero
Para los nuevos, acuérdense que esta es la fortaleza del mercado que tenemos hoy. No se dejen engañar por otras cosas, porque a veces vemos que los mercados caen y caen. El mercado claramente hoy no está cayendo, ¿sí? Acá tenemos un dato objetivo, que son los gráficos y que son los precios. Vamos a ver inclusive lo que pasa con el Nasdaq, el principal sector de la tecnología en Estados Unidos, que muy, muy fuerte y muy alcista. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos volviendo otra vez a máximos, acá sí, ojo, porque nos vamos a topar seguramente esta semana con las principales resistencias de toda su historia en 14.055 puntos. Todavía tenemos esta zona de doble suelo activada por ruptura de máximos entre mínimos, desde los 13.018 puntos hasta los 14.236. Veremos si la cumple ya casi lo tiene cumplido. Y volvemos a decir lo mismo, ¿sí? Si nosotros medimos el último impulso alcista de marzo a la fecha, tenemos un índice que está fuertísimo, porque el FIBO 38.2, fíjense, recién pasa por los 12.317 y el 61.8 por los 9.470 puntos. Estamos en 14.011 puntos, así que muy fuerte, muy alcista, sobre todo la EMA 200, que es la que no debería perder, que pasa aproximadamente por los 12.600 puntos, ¿sí? Si vamos a ver lo que tiene que ver con el Dow Jones también, vamos a ver la fortaleza que tiene. Este sí, un poco más rezagado, voy anticipando, ¿por qué? Porque veníamos o tenemos un claro canal alcista que parecería estar rompiéndolo, ¿sí? Esta semana que pasó, e inclusive con una figura de doble techo, ¿sí? Que la activaría si rompe mínimos entre máximos hasta los 33.535 puntos, igual no pasaría nada, perderíamos la EMA de 200, pero fíjense que estamos lejísimos, pero lejísimos en serio, del FIBO 38.2 que pasa por los 29.749 puntos y los 24.583 el FIBO 61.8, que es esta la zona relevante de mediano plazo que no debería perder el Dow. Estamos altísimos, sí, únicas resistencias en 34.820 y en 35.000 puntos, muy, muy fuerte y muy alcista también el Dow Jones. Y vamos, sí, a ver también el DAX alemán, que volvemos a decir acá, Europa también, al menos este sector de Europa, de Alemania, el principal índice alemán, está fuertísimo. Fíjense, inclusive tenemos estructura activada hasta los 16.065 puntos. Teníamos un canal alcista que inclusive rompimos al alza, con proyección acá también hasta los 16.000 puntos aproximadamente, y niveles FIBO de todo el último impulso alcista de marzo, lejísimos todavía del precio actual. Sí, la EMA 200 acompañando, fíjense al alza, muy, muy fuerte y muy clara la tendencia. Mi reflexión respecto de todos los índices es que en algún momento van a corregir, sí, estemos preparados para que haya correcciones, porque estamos en máximos, pero mientras eso no pase, hay que ir acompañando de manera muy tranquila la tendencia. Sí, vamos a ver algunos activos antes de ir terminando y de escucharlos a ustedes, ¿sí? Porque la idea es compartirle algunos activos, pero que ustedes también puedan, si quieren evaluar algún activo en particular, darles un poco de tiempo. Vamos a analizar, ¿sí? Varios que traje para compartirles, obviamente la situación de las cripto. Empezamos por Microsoft, sector tecnológico muy fuerte, y acá también tenemos un doble suelo activado hasta los 268,18 centavos de dólar, sobre todo que termine de romper este pequeño gap bajista que dejó, ¿sí? Que pasaba por la zona de los 261 dólares, y que no pierda, lógicamente, como decimos, la EMA de 200, que pasa por 229.33, FIBO 38.2 en 213,87, y el FIBO 61.8 del último impulso, gran impulso alcista de marzo a la fecha, que pasa por 182.74. Si ustedes me preguntan si es momento de entrar a Microsoft, claramente les voy a decir que no, porque estamos otra vez yendo a visitar máximos, hay que esperar alguna corrección clara, e inclusive fíjense los indicadores, el RSI en 73, en clara zona de sobrecompra, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico también en zona de sobrecompra en 89, así que es un claro mantener, esperar alguna corrección, y con esta estructura que esta ya la cumplió, este doble suelo ya lo cumplió, ya vamos a ver si puede también, ya que tiene activado que no al menos no lo desactiva hasta que no rompa los 239,54, todavía iría a buscar, rompiendo máximos de toda su historia, única resistencia en 263,63 también para Microsoft. Vamos a la siguiente es NIO, este activo que lo había dejado pedido un gran suscriptor del canal que es Marcelo. Acá sí, lo que hay que decir, entre NIO y Tesla, yo en lo personal me quedaría con Tesla. Estamos obviamente NIO en otro lugar del mundo, ¿sí? NIO es China, acuérdense, cotiza el ADR en Estados Unidos de todas formas, pero interesante la zona que tenemos. ¿Por qué?
al menos la zona en la que está el precio de NIO me quiero referir, porque tenemos una directriz bajista que la estaría yendo a visitar ahora, ¿sí? Con una resistencia que era esta la zona, la primera, la principal, al menos en el ADR, que pasaba por los $46, pero si nosotros medimos el impulso bajista, ¿sí? Hasta la zona de los 31,56 centavos de dólar para NIO, pasa por esta zona, la zona más relevante, que es inclusive la zona que tiene activada, la zona triangular, que todavía no anuló, acá la quiso anular, no pudo romperla con fuerza, la tendría activada hasta esta zona que es los 54.46, que si la rompe, cambia la perspectiva al menos de mediano plazo. El FIBO 61.8 no está tan lejos, está en 27.13, es un activo muy, muy volátil, así que cuidado con eso, pero mientras mantenga la zona de la EMA 200, que ahora pasa por los 36.80, estaría ok. Estamos casi a mitad de camino, fíjense, estamos cerca de máximos, pero también estamos cerca del FIBO 61.8, así quizá cuando rompimos la EMA 200 en esta zona hubiera sido el timing ideal, no es el mejor timing, pero tampoco es el peor, sobre todo porque también tenemos indicadores que ya venían dando compra, MACD al alza por arriba ya de cero, un RSI entrando a zona de sobrecompra en 69, y en estocástico acá, fíjense, en zona de sobrecompra dando compra, así que veremos si NIO, lo que tiene que ver con volumen, sí, acá tenemos un volumen comprador un poquito más arriba de la media, pero claramente no es este volumen, o este, fíjense, no hay compras claras, así que veremos qué pasa, pero mientras no pierda la EMA 200, tiene una perspectiva claramente alcista NIO, ¿sí? Si vamos a ver Adobe System, activo que me encanta, este es un activo impecable, que bueno, si nosotros vemos también la trayectoria que tiene o el track record a lo largo del tiempo, fíjense, es un activo muy, muy fuerte, estamos viendo claramente el año 2013 a la fecha, ¿sí? En pantalla, y que si nosotros vamos a ver ahora, esto ya lo habíamos visto, y bueno, esta semana, el día viernes, activó al menos lo que yo consideraría un hombro, cabeza, hombro invertido, figura alcista que si nosotros vamos y proyectamos desde el lugar de ruptura, nos llevaría hacia los $631 con 48 centavos. Tenía, sí, por ruptura de este canal también activada esta zona que nos llevaba o nos lleva, al menos aproximadamente, hasta los 579,10. Las tiene activadas en un activo muy fuerte que está en una clara tendencia alcista. Vino a buscar la EMA 200, este era un claro momento para poder incorporarse al activo, ahora ya estamos rompiendo máximos, haciendo nuevos máximos en subida libre, y con la EMA 200 ascendente y con soportes lejos. ¿Por qué? Porque la EMA 200 pasa por los $471,42, el primer FIBO 38.2 que está lejísimo ya del precio en $432, y el 61.8 en 364,39. Indicadores, bueno, claramente sabrán que el MACD está en compra hace un montón, ya por arriba de cero, y el resto de los indicadores en sobrecompra, RSI en 72, y el estocástico también, ya entrando en zona de sobrecompra en 91, así que podría consolidar un poquito, pero está en subida libre, así que es un claro mantener o monitorear para comprar después de descansos o correcciones, porque es un activo, la verdad que muy, muy fuerte. Y vamos a ver si la última que traje al menos para compartir, que es Abbott Labs, Abbott Laboratories, otro sector, que esta sí no es para incorporar ahora, pero vamos a ver un poco la perspectiva de este activo que me llama la atención. Hay quizá muchos inversores que no la conocen, pero es un activo muy fuerte a lo largo del tiempo que sí tiene sus periodos de descanso. ¿Sí? Cuando digo periodos me refiero a veces a años, del 2015 hasta el 2007 estuvo cayendo, sí, pero nunca anuló y nunca rompió estos mínimos anteriores, y que ahora sí, ojo, porque rompimos con claridad y con un gap bastante peligroso la EMA de 200, y daría la sensación que acá, hasta que no forme alguna figura de suelo clara o forme algún patrón, es para ir monitoreándola. Tenemos inclusive un doble techo activado hasta los 104,40, que todavía no lo cumplió, pero al menos ya llegó hasta esa proyección. Y en cuanto a indicadores, sí, ojo también porque estamos ya en zona de sobreventa, ojo con el rebote, un MACD intentando dar compra, todavía en venta, pero intentando dar compra, y un RSI que sale de la zona de sobreventa de 30, estamos lejos, obviamente, del 50, que es donde empieza quizá la parte alcista de, al menos de ese indicador, y sobre todo, para cambiar la perspectiva y poder empezar a mirarla, que rompa este gap, que anule este gap bajista, que pasa por los 115,77. Ahí mejoraría la perspectiva, y ni que hablar la EMA 200, que ahora la tiene como resistencia dinámica en 112,20, ¿sí? Y vamos a ver un ETF que ¿sí? El XBI, el ETF de biotecnología, que es muy interesante, ya lo hemos compartido varias veces, disculpen los que ya lo conocen, pero no podemos no dejar de destacarlo en lo que tiene que ver el análisis técnico. ¿Por qué? Porque acá, fíjense que si bien teníamos
un hombro, cabeza, hombro invertido. Podríamos decir que se anuló porque rompió la neckline y siguió con aumento de volumen comprador, rompiendo la EMA de 200 y activando una figura triangular, ¿sí?, hasta los 142.94. Así que mientras mantenga la EMA de 200, otra vez buena perspectiva para, bueno, para este ETF, que decimos que es un ETF de gestión pasiva. Lo vamos acompañando desde el punto de vista de lo técnico, ¿sí? También se puede hacer, pero acuérdense que los ETF son más que nada de gestión pasiva. Y vamos a ver el ETF de oro y las cripto para ya ir terminando y escuchándolos un poco a ustedes, ¿sí? A ver si quieren analizar en particular algún activo. No sé si se acordarán del oro, el oro lo vimos también, lo vamos viendo semana a semana. Habíamos dicho que la perspectiva del oro mejoró desde que llegó a la zona de FIBO 61.8 del último impulso alcista, que lo tuvo desde marzo a la fecha, y después de haber roto claramente la EMA de 200, cumpliendo la estructura de doble suelo, y ahora sí, todavía manteniendo una EMA de 200 bastante alcista, dejando gaps, y fíjense, esto lo habíamos visto, de que no iba a ir a buscar la zona de FIBO 61.8, sí, que pasa por los 180,30, estamos viendo el ETF de todas formas, que replica el oro, sino que iba a consolidar un poco para así después ir a buscar esta zona, que para mí es lo más probable que pase, no sabemos lo que va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque ya está corrigiendo, fíjense el MACD en venta por arriba de 0, el RSI en 53 por arriba de la zona de 50, mientras no pierda la zona de 50 seguimos, y el estocástico ya purgando indicadores, ya todavía en venta, así que podríamos ver un poco más de consolidación, que inclusive venir a buscar la EMA 200 y sí después atacar esta zona, pero viene manteniendo bastante bien, inclusive dejando algún gap y con aumento de volumen comprador el oro, así que veremos si sigue la perspectiva claramente alcista, y sí, vamos a analizar Bitcoin y Ethereum, ¿sí?, para ya ir terminando. Y acá sí, acá hay una cuestión bastante interesante, al menos que quiero comentar desde mi punto de vista. Esta es la zona que no tenemos que perder del mediano a largo plazo, que es la que pasa por la zona de los 28.978 puntos. ¿Por qué? Porque la zona de FIBO 61.8, de todo el último impulso, del gran impulso alcista que tuvimos de la explosión del Bitcoin, y sobre todo porque tenemos doble figura activada, ¿sí? En realidad no doble figura activada, sino que una sola, que es este triángulo que nos llevaría hasta los $50.591, que no la, fíjense que no la pudo anular, la anulaba si rompía los $30.282, y esta zona de doble suelo que todavía no la activó, la activaría si rompe la zona de los 40.596, y sobre todo, claramente, si rompe la resistencia dinámica que es la EMA de 200, estamos en una perspectiva de corto plazo bajistas, pero no hay que olvidarse de la gran tendencia alcista que todavía, al menos de momento, tiene el Bitcoin, ¿sí? En cuanto a indicadores, ¿por qué digo esto? Porque tenemos un MACD en compra por arriba de 0, tenemos un RSI ya pasando y cruzando la zona de los 50, y tenemos un estocástico que, saliendo o casi queriendo visitar la zona de sobreventa, nos está volviendo a dar compra. Así que vamos a ver si nos regala, inclusive si vemos, acá tuvimos un pequeño aumento de volumen comprador, inclusive acá en esta vela también, fíjense, pero habrá que ver qué es lo que va pasando en los próximos días. Acuérdense que el Bitcoin es un activo súper volátil, ¿sí? No más de un 5% o 10% como mucho del total de la cartera recomendaría, y Ethereum, que acá sí, fíjense, nos intentó activar una estructura triangular que nos llevaba hasta los $3.819, no lo pudo romper y lejos de eso se puso por debajo de la EMA 200. Eso es un poco más lo preocupante de este activo, pero no rompió el mínimo anterior en los 2.210,64. Parecería estar consolidando y sobre todo tiene esta estructura para mí, al menos desde mi punto de vista, activada triangular hasta los 3.819, hasta que no rompa la zona de los $1.912 y la zona, lógicamente, del FIBO 61.8, de todo este gran tramo alcista que pasa por la zona de los 1.717. ¿Sí? Esta es la zona que tampoco debería romper Ethereum, que es obviamente una altcoin y es un activo que inclusive tiene mayor volatilidad que el Bitcoin. Acuérdense que no es ni bueno ni malo, sino que estos activos tienen mucha más volatilidad. ¿Sí? No hay que enamorarse o maldecir a los activos, sino que entender al menos en qué mercado nos estamos moviendo. Las cripto es un mercado súper volátil, y sí los dejo con una frase antes de leer si tienen algún activo para querer analizar. Con esta frase de Jeff Cooper, inversor, trader y autor de un libro bestseller que se llama Hit and Run Trading, que dice que la clave para comprar y vender de forma rentable es tener un conjunto de reglas simples de compra y de venta que hayan demostrado una ventaja consistente en el pasado. ¿Sí? Hagamos backtesting, veamos también en qué zonas de los activos nos encontramos, porque eso es lo que nos va a dar al menos una noción
de dónde estamos parados, ¿sí? Así que al menos eso es lo que tenía para compartirles. Voy a ver si hay alguna duda en el chat. Desde ya, muchas gracias a los que están conectados, ¿sí? Lucas, Gustavo, Diego y Ana, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Acá Gustavo está pidiendo Caterpillar, vamos a ver Caterpillar, ¿sí? Vamos a verla. Otro sector claramente mucho más defensivo que sí, tuvimos una corrección interesante y ojo, acá sí porque, decimos que generalmente cuando vemos correcciones de este tipo lo evaluamos como algo malo, ¿sí? En general, en este tipo de activos, las correcciones sacando que, bueno, Caterpillar sí suele tener, bueno, no es lo que vimos, por ejemplo, en Adobe System o en otro tipo de activos que tienen tendencias alcistas mucho más claras en el mediano o largo plazo, sino que fíjense acá, Caterpillar del 2018 hasta el 2020, hasta mediados del 2020 o casi fines, no hizo nada. Fíjense, estuvo lateralizando y haciendo máximos y mínimos casi en la misma zona. Y acá sí tuvo la explosión desde casi mediados, fines del 2020. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos saliendo de este canal alcista. ¿Por qué? Porque hubo ruptura, tuvimos una ruptura clara, ¿sí? En donde obviamente tenemos los niveles FIBO y la EMA de 200, EMA 200 que habrá que ver si deja de ser ascendente, fíjense que parecería estar curvándose nuevamente de manera neutra. Veremos si viene a visitar esta zona, que esta es la zona de soporte más relevante al menos de Caterpillar en el corto plazo. El FIBO 38.2 que pasa por 184.96 y la gran zona que no debería perder es esta. Fíjense que estamos igual lejísimos de las zonas clave todavía a monitorear para Caterpillar, inclusive para lograr una incorporación, casi un 32,55% abajo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que tener perspectiva de dónde venimos. Venimos casi de una subida de marzo a la fecha de casi aproximadamente un 174%. Si yo les pregunto si es proporcional que corrija esto, ustedes yo creo que me van a decir que sería al menos mínimamente razonable que después de esa terrible subida al menos corrija un 40%. ¿Sí? Claro que nunca agarramos el activo por aquí por debajo, pero sí lo podemos agarrar después de algún retesteo a la zona de la EMA 200, que de ahí sí también, si podemos medir un poquito, un 90%. ¿Sí? Así que veremos, pero mientras no pierda la EMA 200 o niveles FIBO, todavía el activo tiene perspectiva. Si hay volumen vendedor, ojo con esto, hay bastante volumen vendedor, lo que indica que alguien está deshaciéndose del papel, ¿sí? Al menos los compradores. Pero todavía no pierde la perspectiva de mediano o largo plazo, ¿sí? Voy a compartir con ustedes, ya que nadie pide algún otro activo, vamos a compartir Coca, que hace mucho no lo vemos también. Este es un activo que llevo en mi cartera personal de mediano o largo plazo, inclusive desde que rompió la zona de la EMA de 200, de que intentó lograr un retesteo en esta zona, todavía seguimos en un canal bastante alcista, que es este canal, que inclusive, fíjense, la EMA 200 claramente al alza, ¿sí? Que pasa por la zona de los $52 aproximadamente, y sí, con una zona rectangular activada hasta los 57-51, que la activó la semana pasada, e inclusive si nosotros vamos un poquito más para atrás, $59 y 59.97, ¿sí? Es el máximo de la historia de Coca-Cola, que vamos a verlo también en perspectiva, ¿sí? Si vemos en perspectiva Coca, bueno, está claro que si bien todos conocemos qué es, tiene sus periodos, fíjense, bastante bajistas, pero de largo plazo es un activo muy, muy fuerte. ¿Sí? Acuérdense que, de todas formas, siempre hay que seguir el precio, porque el precio es lo que manda, y acá tuvimos un periodo de 1999 a 2006 bastante malo, bastante flojo de Coca, y al menos el análisis técnico nos permite saber dónde estamos, ¿sí? O sobre todo, y particularmente, cuándo no estar en el activo, ¿sí? A eso me refiero más que nada. Algo relevante, hay me pregunta Ana, que veas en el Merval, sugerencias, estoy en energía y financiero. Vamos a ver Pampa y vamos a ver también lo que tiene que ver con Galicia, si bien las analizamos en el video de la semana pasada, no vi muchos cambios, pero sí, ojo que el movimiento, por ejemplo, en Pampa, vamos a ver sector energético primero, ¿sí? Bueno, Transener también lo tenemos ahí. Acá habíamos visto en Pampa que teníamos, esta es la zona de larguísimo, mediano plazo, que es el gap post-paso, ¿sí? En los $30,19, acá estamos viendo el ADR que cotiza en Estados Unidos, y acá sí lo que podríamos decir es que, bueno, después de esta tremenda subida que tuvo Pampa, activando, fíjense, esta zona rectangular, después de romper $15,14 y esta directriz bajista, tenemos sí una señal acá un poquito floja, este doji lápida que dejó, que nos indica que se puede venir un descanso para
volverse bajista nuevamente? La verdad que eso no lo sabemos, pero mientras no lleguemos otra vez a la EMA de 200 y que no cerremos esta zona, que es la zona de este gap que dejó, gap alcista, esto indica fuerza en el precio, no se olviden, no pasaría nada, inclusive acá fue dejando otro, parecería que está descansando más que otra cosa, y acá habría que aumentar o sacar un poquito los nuevos niveles FIBO, que si vamos a ver está ahora sí un poquito más por arriba de la EMA 200. Esto pasa cuando hay una explosión, o no una explosión, pero quizá una subida muy rápida, ¿sí?, alcista del activo. No hay mucho volumen comprador, eso es lo único que estoy detectando en la gran mayoría de los activos argentinos, y acá fíjense, claramente, bueno, el RSI cayendo, mientras no pierda la zona de 50, aunque acá sí tenemos un MACD todavía en compra curvándose a la baja, y un estocástico en zona de sobrecompra dando venta, así que parecería que debería consolidar un poco y no perder sobre todo esta zona. Esta zona es la clave, al menos desde mi punto de vista, 13.95 y 12.31 para Pampa, y si vemos Galicia, lo que tiene que ver con el sector bancario o financiero, acá también dijimos que, o al menos que había activado una figura de largo plazo y de mediano plazo, volvemos a decir lo mismo. Son activos que son cíclicos y son activos que están teniendo un comportamiento en la bolsa hace mucho tiempo bajista, 2018 a la fecha, y que ahora sí parecería estar mejorando, pero cuidado en que Galicia no pierda al menos la zona de los 8.70, por ahí pasa el tema. Todavía tiene activada la figura rectangular de casi triple suelo hasta los 11,11, pero ¿sí?, la zona para mí más relevante es en principio esta directriz bajista de mediano plazo, que pasa por, casi la fue a buscar, fíjense, porque quedó casi a mitad de camino por ahí, a los 10,91 dólares aproximadamente, y esta zona, la zona de FIBO 61.8, quizá casi hay un poquito más de volumen comprador, ¿sí?, por encima de la media, pero lo veo flojo, ¿sí? Lo veo al menos mientras mantenga la EMA de 200, si no hay una explosión de volumen comprador, a eso me refiero, como lo hubo, a ver si nos vamos un poquito más para atrás, en subidas anteriores, para bueno, mostrar un poco. Acá tuvimos volumen comprador, ¿sí?, retesteo a la EMA 200 y gap, y ahí sí, pero bueno, esta era otra época. Está claro que acá ya el activo estaba bastante alcista, fíjense, 3 velas con volumen completo, ¿sí?, ruptura de la EMA 200, y ahí sí, después la vino a testear, y nada, hasta que no se cayó realmente y no rompió la EMA 200, cruce inclusive acá de la EMA de 50 a la EMA 200, ya nos estaba indicando un poco el precio, cuando no había que estar también en el activo, ¿no? Ahora parecería estar cambiando la perspectiva, sin dudas, pero nos falta todavía un pasito más, romper estas zonas, romper directrices, e ir acompañando. ¿Sí? Acuérdense que la bolsa, al menos el operar en este tipo de activos, hay que tener muy buen ojo, porque es fundamental el timing en acciones cíclicas, de encontrar, a ver, los pisos no sabemos cuándo van a ser, pero acá al menos la EMA de 50 se estaría curvando al alza, si tenemos al menos la EMA de 200 por debajo del precio, ¿sí?, ya nos va dando al menos un panorama, ¿sí? Así que, y Superbiel, vamos a ver Superbiel, vamos a ver, aquí estamos, Superbiel, que también, Superbiel es obviamente un poquito más volátil, está claro que Galicia, ¿sí? Y acá también vamos a algo parecido, solo que acá sí tuvimos o teníamos una directriz bajista que la rompió Superbiel esta semana, y tiene activado una zona de acá, de aproximadamente cuando la activa, cuando rompe la EMA 200 y la activa en los 2,06 dólares. Mientras mantenga la EMA de 200 no pasaría nada, ¿sí? Casi cumplió esta estructura, eso es importante, pero la zona un poco más clara o las resistencias inmediatas son 2,79 dólares, el FIBO 61.8 de este último impulso bajista, que pasa por los 3 dólares con 12 centavos, y bueno, esta zona de 3,67. Y después sí, le queda el de mediano largo plazo, venir a cerrar este tremendo gap en 6,95, ¿sí? Es ir siguiéndolo, la perspectiva al menos mejoró porque rompió la EMA de 200, pero ojo que no sea este movimiento también, ¿sí? Si rompe nuevamente, dejando este tipo de movimientos, se complicaría, ¿sí? Acá hubo gran volumen vendedor, acá tampoco veo, ¿sí? Fíjense, casi ni se perciben las velas con volumen porque no lo hubo, esa es la realidad. Pero bueno, veremos si encuentra algún piso este tipo de activos. Así que bueno, nada, eso es un poco lo que puedo comentar. No sé si quedó un poco claro ahí, Ana, si tenés alguna pregunta más de algún activo del Merval. Yo en lo particular, en el Merval, sí, les comparto, para quienes no es la primera vez que vean y demás.
Yo estoy en Aluar sí teníamos una figura clara, este es otro sector, y acá sí hay volumen comprador, es un sector un poco más de la economía real, hace otra cosa, pero bueno, tiene este gráfico, ¿sí? Si lo comparamos recién con el gráfico de las cíclicas, esto fíjense, de cíclico casi no tiene nada, hace máximos y mínimos crecientes todo el tiempo, esto es gráfico semanal, y si nos vamos al corto plazo, acá también tenemos una estructura que ya casi la cumple Aluar. ¿Por qué? Porque después de ruptura de la EMA 200 tenemos casi tres ruedas con volumen comprador claro, ¿sí? Ruptura de la EMA 200, las dos EMAs apuntan al alza y ahora sí, Aluar en subida libre, en 58 pesos, y vamos a ver si cumple la estructura triangular, que si nosotros la proyectábamos después de ruptura nos daba mínimo, como mínimo, una subida hasta los 59.98, lo viene respetando bastante bien, aunque sí haga indicadores tremendamente sobrecomprados, ¿sí? Ya en 77, y el MACD en compra hace mucho, y el estocástico también en zona de sobrecompra. ¿Sí? Nos estamos quedando sin tiempo, les agradezco muchísimo por haberse conectado. Ana pide girar, pero ya la vamos a analizar en el video, no te preocupes, Ana, no va a quedar ninguna fuera. ¿Sí? Gracias a todos por conectarse. Nos vemos en la próxima semana y vamos hablando por el grupo de Telegram a todos. Gracias por conectarse. Un gran abrazo y buena semana para todos. Un abrazo.